Bien, la creencia generalizada de la humanidad es que los buenos van al cielo. ¿Sí? Los buenos van al cielo. Pregúntale a cualquier persona que conozcas que no es cristiana. Dirá, los buenos van al cielo. Es decir, se logra la entrada al reino de Dios por hacer buenas obras. El hecho es que no hay obras aceptables delante de Dios, porque todas están manchadas por el pecado. La única justicia que nos daría la entrada al cielo es si tuviéramos nosotros la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia es un regalo que Dios nos da gratuitamente. ¿A quiénes? A todos los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Esa es la verdad increíble que hemos visto vez tras vez en el libro de Romanos. Sin embargo, aún después de entender esa verdad, nos hacemos la pregunta y decimos, solo por fe, está bien, pero ¿cuánta fe? ¿Cuánta fe? Siento que mi fe es muy pequeña, siento que mi fe es inadecuada, siento que mi fe es insuficiente. Otros dicen, aunque no estoy seguro del Evangelio y tengo muchas dudas, si hago esta oración con fe, seré salvo. Otros más creen que la fe es una emoción, es esa emoción que sienten cuando están cantando o que sienten cuando las cosas les salen bien. Se sienten llenos de fe, llenos de optimismo. Casi fe es sinónimo de optimismo para muchas personas. Otros más creen que es algo puramente intelectual, que es solamente entender ciertos hechos del Evangelio. Sí, Jesús vino, vivió, murió, resucitó. Sí, yo creo esas cosas. Mentalmente, intelectualmente lo creo. Santiago dice, el diablo también cree de esa manera. Pero la Biblia nunca pone el énfasis en la cantidad de fe que tú tengas, sino en la calidad de fe. En otras palabras, que sea una fe real, que sea una fe genuina, verdadera. Y como lo he repetido varias veces, la fe no es una obra. Y por sí misma la fe no salva a nadie. La fe en Cristo es la fe que salva. Y esa fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso Pablo dice en el texto que estamos viendo aquí, él dice, es por fe para que sea por gracia. Porque no es una obra, sino lo opuesto a una obra. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos viven atormentados. Mi fe será suficiente, mi fe será la correcta, mi fe será la adecuada, y ponen todas sus fuerzas físicas, sus fuerzas emocionales, sus fuerzas mentales, todas sus fuerzas volitivas para tener esa fe que los va a salvar. Pero mi mensaje en esta mañana es: no pongas tu fe en tu fe, sino en el Señor Jesucristo. Y lo que eso significa es que creas a Dios. Ojo, no estoy diciendo que creas en Dios, sino que le creas a Dios. Que creas que lo que Él dice en su palabra es verdad. Que lo que Él dice acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la vida eterna, acerca del perdón de pecados, es verdad. Y que Él tiene el poder para darte la salvación eterna. Eso es fe. Durante todo el capítulo 4 de Romanos, Pablo nos ha dado un ejemplo vivo de la justificación por la fe. El ejemplo es Abraham, el gran patriarca de Israel, el padre de los judíos. Su nombre original era Abraham, sin H intermedia. Abraham significa
Padre exaltado. Entonces, al salir de la ciudad de Ur, donde él vivía, Dios le ordena, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Él tenía 75 años, pero no tenía un solo hijo. ¿Cómo va a ser una gran nación sin tener hijos? Y encima su nombre significa Padre exaltado. Yo me imagino a Abraham, que era un hombre muy hospitalario, le gustaba recibir gente en su casa. Me imagino a sus huéspedes, a los comerciantes, a los viajeros que pasaban por su campamento. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Padre exaltado. A propósito, ¿cuántos hijos tienes? Y la respuesta siempre era vergonzosa, porque Abraham tenía que decir: ninguno. A los 80 años, ninguno. Dios se le aparece, le dice: sal, mira las estrellas, así será tu descendencia. Pero no tiene ni un hijo. Finalmente, cuando casi tiene 100 años de edad, Dios le cambia el nombre. Ya no es Abraham, ahora es Abraham. ¿Y sabes qué significa Abraham? Padre de muchedumbre de gentes. Casi de 100 años, con una esposa estéril, sin ningún solo hijo, padre de muchedumbre de gentes. A pesar de todas estas circunstancias, Abraham le creyó a Dios. Esa es la fe verdadera. Mi propósito entonces con este mensaje es que Dios produzca esa fe genuina en cada uno de nosotros. Aquella fe que Dios toma en cuenta. Aquella fe a la que Dios acredita, a la que Dios imputa justicia, la justicia de Cristo, que nos permitirá entrar en su reino. Esa es la fe que salva al pecador. Vamos a leer Romanos 4, del 17 al 22. Romanos 4, del 17 al 22. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo no se ha olvidado del tema central: la paternidad universal de Abraham. Él es el padre de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Mira cómo comienza el versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Esas muchas gentes son judíos y gentiles. Literalmente en el original dice muchas naciones. Esa cita de Génesis 17 confirma lo que dijo Pablo en el versículo anterior. Versículo 16 dice al final: el cual es Padre de todos nosotros. Todos nosotros, judíos y gentiles, creyentes. Como está escrito, Dios se lo profetizó a él hace miles de años. Serás padre de muchas naciones. Y lo está cumpliendo en Cristo, por medio de la fe
en Él. Así que Él es el Padre de todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Ese tema es importante, ese tema debe seguir en nuestra mente. Pero en estos versículos hay un cambio de énfasis porque Pablo quiere explicar cómo es esa fe de Abraham. ¿Cuál es la naturaleza de la fe de Abraham? Porque esa es la fe verdadera. Por eso el título del mensaje hoy día, ¿cómo es la fe verdadera? Es la fe de Abraham. Él es padre de los creyentes. Además, uno no puede convertirse en hijo de Abraham. Uno no puede ser heredero de la promesa de Dios. Uno no puede ir al cielo si es que no tiene la fe de Abraham. Y por eso es tan importante saber cómo es esa fe. En este texto vemos 6 características de la fe genuina. Mira la primera. Es una fe que cree en el Dios omnipotente. Mejor, que cree al Dios omnipotente. En el versículo 17 también. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La promesa fue recibida por Abraham delante de Dios. ¿Qué Dios? Un Dios digno de confianza. Un Dios que Pablo describe de 2 formas en este versículo 17. Estas 2 características de Dios están ampliamente enseñadas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es Dios? Mira la primera frase. Él da vida a los muertos. Ese es nuestro Dios. Da vida a los muertos. Pablo, ¿en qué está pensando? Parece que se está refiriendo a Abraham y Sara. Mira lo que dice más abajo en el versículo 19. Dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. O la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, Abraham estaba muerto. ¿En qué sentido? En el sentido que ya no podía procrear hijos. Además, su esposa era estéril y también ya había pasado de la edad. Pero de esos 2 muertos, entre comillas, Dios produce vida, porque nace Isaac. Pero tal vez Pablo también está pensando en otra cosa. Está pensando en la resurrección de Jesús, que está muerto y Dios le da vida. Mira más abajo, versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Dios es un Dios que da vida. Le dio vida a Jesús cuando estaba muerto. Tal vez es posible que también esté pensando en el sacrificio de Isaac. ¿Recuerdas que cuando Isaac ya era adolescente, Dios le dice a Abraham, ofrece a tu hijo en holocausto? Abraham va con su hijo, va con el cuchillo en la mano y todo ese tiempo en el camino, él está pensando en obedecer a Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a ser padre de muchas naciones si mi único hijo va a morir? En Isaac te será llamada descendencia, pero lo voy a ofrecer en holocausto. ¿Cómo es posible que se cumpla entonces la promesa de Dios? Mira lo que dice en Hebreos 11, 19. Esto es lo que Abraham iba pensando todo el camino. Hebreos 11, 19. Él iba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En la mente de Abraham, Isaac está muerto, porque él tiene que obedecer a Dios. Debo sacrificar a mi hijo, porque Dios lo ha dicho. Así que es hombre muerto. Pero él va pensando, Dios me ha prometido que por medio de él voy a tener una descendencia. Así que Dios de alguna forma
lo resucitará. Él es poderoso para levantar a los muertos. Esa es la primera frase. Regresa a Romanos 4:17. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y mira la segunda frase que describe a Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Seguramente en la mente de Pablo también está pensando en varias cosas diferentes. En la creación, él crea de la nada, usando solo su palabra, que sea la luz. Y donde no había luz, aparece la luz. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Crea de la nada. Pero en la salvación también. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por medio de su palabra, Él crea vida nueva en nosotros. Nos llama vivos cuando estábamos muertos. Pero también en la promesa que Dios le hace a Abraham. Porque le dice, tú serás padre de muchas naciones. ¿Dónde están esas naciones? No existen todavía. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Para Dios ya existen esas naciones. Porque Él lo prometió, Él lo ha dicho. Así que se cumplirá. Entonces, este es nuestro Dios. Un Dios con un poder infinito. Porque puede resucitar muertos y puede crear de la nada. Es lo que está diciendo Pablo. En ese Dios omnipotente creyó Abraham. Nuestro Dios es digno de confianza absoluta. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Porque no hay nada imposible para Dios. Así que merece toda nuestra fe. Es vano confiar en uno mismo o confiar en nuestras propias obras, o confiar en una religión o en cualquier otra cosa, porque cualquier criatura, cualquier organización, cualquier obra es falible y está manchada por el pecado. Pero Dios es el único omnipotente, todopoderoso, en Él sí vale la pena confiar. La primera característica de la fe verdadera es una fe que cree al Dios omnipotente, que Él es todopoderoso. En segundo lugar, es una fe superior a cualquier deseo humano. Mira la primera frase del versículo 18. Se describe la fe en términos casi contradictorios, paradójicos. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esta frase? Que Él creyó en esperanza contra esperanza. Significa que Él creyó teniendo esperanza en Dios, confiando en Dios. Esa es nuestra esperanza real, esa es verdadera, es la que solamente el Señor puede dar y es infinitamente superior a cualquier esperanza humana. ¿Qué decía la esperanza humana? Humanamente hablando, no había esperanza para Abraham y Sara. Era imposible que tuvieran un hijo. Imposible. Él tenía 100 años. Su esposa tenía 90 años. Su esposa era estéril. Era imposible que quede embarazada Sara. Humanamente hablando, no había esperanza. Pero él creyó en esperanza divina, en esperanza de Dios contra cualquier otra esperanza humana. Esta frase implica también que hay una lucha. Hay una lucha en nosotros entre dos perspectivas. ¿Acaso no siempre es así en tu propia vida? La perspectiva humana y la perspectiva divina. Por un lado, ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales. Ponemos nuestros ojos en
nosotros mismos, en la cantidad de dinero que tenemos, en las circunstancias, razonamos, planeamos, pensamos y al final concluimos, no, es imposible. Humanamente es imposible vivir agradando a Dios. Humanamente es imposible ser salvo, no puedo. Por otro lado, sin embargo, está lo que Dios dice en su palabra. Y cuando nosotros creemos lo que Él dice, cuando nuestra confianza se fundamenta en sus promesas, entonces nuestra esperanza es sólida. ¿Qué tenemos que hacer? En los dilemas de la vida, en las decisiones de la vida, creer a Dios. Aunque no haya esperanza humana, pero mi esperanza está puesta en Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza divina contra esperanza humana. Así que es una fe superior a cualquier deseo humano o a cualquier esperanza humana. En tercer lugar, es una fe fundamentada en la palabra de Dios. Abraham pudo decir, como hablamos nosotros también muchas veces, él pudo decir, espero poder tener un hijo. Ojalá tenga un hijo. Espero que mañana salga el sol. Cualquier otra cosa. Él pudo decir eso. Pero ese deseo no vale nada. No vale, no sirve. En cambio, cuando Dios le dijo, serás padre de muchas gentes, mira las estrellas, así será tu descendencia. Esa palabra de Dios, infinitamente poderosa, de un Dios omnipotente y confiable, esa palabra es la que le dio la seguridad que así sería. Entonces, él no simplemente decía, espero poder tener un hijo, sino tendré un hijo. Tendré un hijo, porque Dios me lo ha dicho. Finalmente lo tuvo y Dios le dice, ofrécelo en sacrificio, lo haré. Dios me dará descendencia en ese hijo, porque Él lo ha dicho, lo resucitará. Eso es confianza en Dios, una fe fundamentada en la palabra de Dios. No es una fe ciega, no es una fe en el vacío, es una fe que dice, yo lo creo, porque Dios lo ha dicho. Ahí está, en su palabra. Mira el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Una fe fundamentada en lo que Dios dijo, en la palabra de Dios. Y al final se cumplió. Porque creyó, como dice el versículo 18, para llegar a ser padre de muchas gentes. Esa fue la promesa. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Ves la secuencia? ¿Cuál es la secuencia? Dios, número 1, Dios le hizo una promesa a Abraham. Número 2, Abraham creyó con una fe absoluta, porque Dios es poderoso. En tercer lugar, Dios lo declaró justo por esa fe que él tuvo. Y en cuarto lugar, le cumplió lo que le dijo. Lo convirtió en padre de muchas gentes. La promesa de Dios, la fe de Abraham, la justificación de Dios y finalmente el cumplimiento de la promesa. ¿Todo por qué? Porque Abraham creyó. No tuvo dudas. En cuarto lugar, es una fe firme a pesar de las circunstancias. Ya sabemos las circunstancias, pero los versículos 19 y 20 nos lo detallan mejor. Mira el 19. Y no se debilitó en la fe. Al considerar, esta palabra es interesante porque significa al meditar, al reflexionar, al contemplar su propio cuerpo. Es decir, Dios le dijo, tendrás un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? En los días siguientes está pensando, meditando, considerando su propio cuerpo. Está viendo su propio cuerpo. ¿Y qué está diciendo? ¿Cómo es posible?
tengo 100 años. No tengo fuerzas para procrear un hijo. Y seguramente miró a su esposa también, como dice ahí. ¿Y qué dijo de su esposa? Ella también. Ya es anciana y encima es estéril. Dice, no se debilitó en la fe al considerar, al pensar, al meditar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Esa fue su conclusión. Ya estoy muerto. Ya no puedo. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y mire el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Observe lo que dice en Hebreos 11:12. Hebreos 11:12. Por lo cual, de uno, este uno es Abraham, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De ese muerto salieron muchas naciones, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. No solamente era el obstáculo de la edad, era el obstáculo de la matriz de Sara, que era estéril. Lo importante aquí es que Abraham tuvo un entendimiento correcto de la situación. Él consideró, él pensó, vio la situación y era realista. Mi esposa es estéril, yo estoy viejo, ya estoy casi muerto. Entendía bien lo que ocurría, pero a pesar de las circunstancias de su vida, le creyó a Dios. Tuvo fe en Dios. Calvino dijo, recordemos que la condición de todos nosotros es la misma que la de Abraham. La condición de todos nosotros es la misma que la de Abraham. Dios nos promete vida eterna a los que estamos muertos. Dios promete declararnos justos a los que estamos inmersos en el pecado. Dios promete hacernos sus hijos a los que somos sus enemigos. Humanamente es imposible que alcancemos todas esas bendiciones por nosotros mismos, si no fuera por el poder de Dios y por la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ser realistas primero y decir, sí, Señor, tienes razón, estoy muerto, soy pecador, soy destituido de tu gloria. Esa es la realidad. Es imposible que en mis obras pueda ser salvo. Soy realista. Eso no es pesimista. Decir, estoy bajo la ira de Dios, me voy al infierno porque soy pecador, ese es realista. Es lo que dice la Biblia, pero aún así, creo en lo que tú dices. ¿Y qué dices? Dices que todo aquel que ponga su fe en el Señor Jesucristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Yo lo creo. Y por creer en lo que Cristo hizo en la cruz, somos salvos. Dice ahí en el versículo 19 que Él no se debilitó en la fe. Cuando vio las circunstancias, ¿qué es lo que haces tú cuando ves tus circunstancias? Nos desanimamos muchas veces, nos deprimimos, nos debilitamos en la fe, pero Él no se debilitó en la fe, sino, que dice el versículo 20, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. No se debilitó, se fortaleció en la fe en medio de sus circunstancias. ¿Qué nos toca hacer a nosotros entonces? Creer que Él, no nosotros, Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido a pesar de cualquier circunstancia. No te hundas en las circunstancias, no te hundas en los problemas, sino más bien confía en el Señor Jesucristo. En el versículo 20, cuando dice que Él
tampoco dudó. No significa que Abraham nunca tuvo dudas. Si tú lees la historia, sí, tuvo varias dudas. Pero dice, tampoco dudó por incredulidad. Un comentarista, John Stott, dice que esa es la idea. Abraham nunca dudó como si fuera incrédulo. Él no fue un hombre de doble ánimo, sino que él mantuvo su confianza enfocada en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. A veces flaqueó, a veces se desvió un poquito, pero siempre mantuvo su confianza en la promesa de Dios. Se fortaleció en su fe, siguió creyendo a Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. Eso es fe. Y en quinto lugar, es una fe que da gloria a Dios. Una fe que da gloria a Dios. Observa al final del versículo 20, él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Mientras su fe se fortalecía, crecía, maduraba, él daba gloria a Dios. Es un punto importante porque tú recuerdas que Pablo dice en el capítulo 1 que los incrédulos no dan gloria a Dios. Observa en Romanos 1:21. Romanos 1:21 dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y también en el versículo 23 dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En Romanos 3:23 también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el incrédulo no puede glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene fe. No le cree a Dios. En cambio, Abraham, al creer en el Señor con una fe firme, con una fe en el Dios poderoso, a pesar de las circunstancias, dio gloria a Dios. Nosotros también hoy día podemos glorificar a Dios por nuestra fe. Cuando leemos la Biblia, estudiamos las Escrituras y decimos, sí, Señor, tienes razón. Yo te creo y voy a obedecer lo que tú dices, porque esto es verdad. Esa fe glorifica al Señor. Entonces, cuando nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos, cuando dejamos de confiar en nuestra fe y más bien comenzamos a confiar en Dios, le damos la gloria a Él. John Piper dice así, mientras más difíciles de cumplir sean las promesas de Dios, nuestra fe en ellas glorifica más a Dios. Mientras más difíciles, mientras más increíbles sean las promesas, más difíciles de creer sean las cosas que Dios dice, y yo las creo, más se glorifica Dios. ¿Le crees a Dios cuando Él dice que si tú tienes fe en Cristo, todos tus pecados son borrados? ¿Le crees a Dios cuando Él dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y que todo lo pasado quedó atrás? ¿Le crees a Dios cuando Él dice que si tú tienes al Hijo, tienes vida eterna? Si tú no le crees, lo estás deshonrando. Le estás llamando mentiroso cuando no le crees a Dios. Pero si tú le crees, arrepintiéndote de tus pecados y entregando tu vida a Él, lo estás glorificando. Lo estás honrando. Le estás diciendo, sí, Señor, te creo. Te creo que soy malo. Te creo que soy un miserable. Te creo que soy un inútil. Te creo. Perdóname. Y también te creo que si tú dices que si yo tengo fe en Cristo, entonces todos mis pecados son limpiados y tengo vida eterna y me das la potestad de ser hecho hijo de Dios. Número 6, para terminar. Es una fe
que salva eternamente. Esta es la conclusión de todo lo que ha dicho Pablo en Romanos 4:22. Por lo tanto, esa es la conclusión, también su fe le fue contada por justicia. La conclusión en el versículo 22 es clara, es directa, es sencilla. Ese tipo de fe. ¿Cuál fe? La fe que no es un mero deseo humano. La fe que no es una creencia ciega, sino que se basa en la palabra de Dios. Esa fe que no se debilita por las circunstancias. Esa fe que cree plenamente, dice el versículo 21, que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No había dudas en su mente, plenamente convencido. Dios lo dijo, Dios lo hará. Esa fe en el poder de Dios, que da gloria a Dios, esa fe es la que Dios cuenta como justicia. Esa fe verdadera fue el medio que Dios usó para darle la salvación a Abraham. La fe que salva, entonces, descansa no en mis obras, no en mis méritos, no en mis emociones, no en mis decisiones, sino en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que entender, por favor, que tú no mereces el cielo. No mereces ninguna bendición de parte de Dios. Solo la perdición eterna, porque eres malo, eres pecador. No lo niegues, no puedes negarlo. Tú conoces tu vida, estás bajo la ira de Dios. Pero en su gran amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarte de esa vana manera de vivir, para darte vida eterna, para perdonarte todos tus pecados, para hacerte hijo de Dios. Él sufrió en la cruz tu castigo, sufrió en tu lugar y resucitó al tercer día y está vivo. Dios lo ha hecho Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él ha prometido que dará perdón y dará vida eterna a todos los que se arrepienten y creen en Él. Después de todo lo que hemos visto, la única pregunta que falta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees? ¿Estás plenamente convencido que Dios es poderoso para limpiarte de tus pecados, de todos ellos, para darte vida eterna, para abrirte la puerta del cielo? Esas son las buenas noticias. ¿Crees que Dios puede transformarte? ¿Crees que Dios puede hacerte hijo de Dios? ¿Crees que Dios puede darle vida eterna a un pecador como tú? Si tú estás plenamente convencido, si de verdad tienes esa fe, eres salvo. Si tú confías en el Señor Jesucristo y lo que hizo en la cruz por ti, y tomas su palabra en serio, su evangelio, tienes vida eterna. Serás justificado por Dios. Tendrás vida para siempre con Él. Y eso es, creo, lo que todos queremos. No es la cantidad de la fe. No es si mi fe es chiquita o es grande. Es la calidad de la fe. ¿Es genuina? ¿Es verdad? ¿Es una fe plena, convencida? ¿Es ese don de Dios que Él te da para que puedas creer en el Señor Jesús, que se mantiene firme a pesar de las circunstancias? Esa es la fe que salva. Y una fe que se mostrará en una transformación, se mostrará en buenas obras, se mostrará en una conducta regenerada también. Pero no es las obras, no es la conducta lo que te va a salvar, sino el haber puesto tu fe, el haber confiado, el haberle creído a Dios en lo que Él dice. Vamos a orar para terminar. Pero así con los ojos cerrados,
meditando, pensando, como también dice que Abraham pensó cuando Dios le hizo la promesa de tener un hijo. Él fue realista, él quedó pensando su propio cuerpo, soy incapaz, mi esposa también. Aún así dijo, Señor, te creo. Y tú cuando ves tu propia vida te das cuenta que sí, no estás bien, eres pecador. Tal vez estás en un hoyo, no sabes cómo salir. Hay problemas de todo tipo. Hay pecado en tu vida. No estás agradando a Dios. Tú estás intentando, pero no puedes. Te estás esforzando, pero siempre vuelves a caer en lo mismo, una y otra vez. Parece que no hay salida. Esa es la situación, es real. Pero ahora déjame preguntarte, ¿tú le crees a Dios cuando Él dice que puede perdonar todos tus pecados? Que puede darte vida nueva? Que puede hacerte una nueva criatura? Si tienes fe en lo que Cristo hizo por ti. Dios amó de tal forma al mundo que envió a su único Hijo para dar su vida, para morir, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees esto? ¿Crees que te puede limpiar, transformar? ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que tiene el poder para darte vida nueva? Si es así, entrégate a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa su nombre. Puedes hacerlo en este instante. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque es poderosa. Gracias porque puede transformar vidas. Este es el Evangelio de nuestra salvación. Te ruego que todos aquí seamos creyentes en tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo obre. Que tu Espíritu Santo produzca fe en los corazones usando tu palabra para la salvación, para la vida eterna, para el perdón de pecados. Una fe como la de Abraham. No una fe meritoria, porque eso no existe, sino una fe real, una fe genuina, la fe que tú das. Esa fe sincera, humilde, sencilla, como la de un niño que dice, sí, Señor, te creo, te recibo. Creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Señor, te pido que tu salvación sea real para todos los que estamos aquí. Gracias, Padre. Confiamos en ti, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a perseverar en la fe, a seguir adelante creyendo en ti a pesar de las circunstancias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.